Bueno, hoy vamos a sacar un tiempito para hablar acerca de la cosmovisión cristiana. ¿Qué es la cosmovisión cristiana? Y cómo se ha venido midiendo a lo largo de las últimas 4 décadas y cuál es su estado actual. Basado en la encuesta que se hace cada 10 años por la Universidad Cristiana de Arizona, hecha por el investigador George Barna. Así que la cosmovisión cristiana, bueno, parece ser una palabra que de domingo, como dicen aquí, no una palabra, no es muy común. Y para empezar deberíamos tener una idea clara de lo que significa la cosmovisión. Bueno, básicamente cosmovisión lo que quiere decir es visión de mundo y tiene cuatro componentes que son 4 componentes de creencias fundamentales de los individuos. Son medibles, aunque son cosas abstractas, porque lo que creemos, sea lo que sea, es abstracto, pero son estas 4 creencias fundamentales son medibles y por lo tanto se pueden ir midiendo a lo largo del tiempo y ver cómo cambia, cómo se desplaza esa cosmovisión. Así que, bueno, el valor de la encuesta sobre la cosmovisión cristiana es que es un estudio que se ha venido haciendo ya por bastante tiempo, 4 décadas, 40 años, una generación, y que nos da desde 1991 y que nos da una noción de cómo ha ido cambiando la manera de ver el mundo, de ver a Dios, de ver la palabra de Dios a lo largo de esas 4 décadas, que es una generación. Así que hay resultados de esta encuesta para el 1991, para el 2001, para el 2011 y para el 2021, que acaba de concluir el año 2021. Así que son como 4 retratos que nosotros tenemos de la misma generación, en este caso, pero tomada cada 10 años. Bueno, ¿qué es una cosmovisión? Para una palabra que no usamos de día a día, es como una visión de mundo de las personas. Todas las personas tienen una cosmovisión, lo reconozcan así o no lo reconozcan así. Todas las personas se pueden ubicar con una cosmovisión. La cosmovisión de una persona representa sus creencias más fundamentales y lo que asume acerca del universo en que habita, o sea, del ambiente en que habita, del entorno en que habita. ¿Por qué es importante la cosmovisión de una persona? Bueno, es importante porque afecta prácticamente todas las decisiones que ese individuo toma, en qué se ubica, en qué se fundamenta para tomar una decisión u otra. Entonces, una persona con una cosmovisión cristiana estaría viendo el mundo a través de un lente cristiano o bíblico. Eso es lo que quiere decir una cosmovisión cristiana. Otra definición es que se usa para describir un conjunto central de valores y principios. Valores y principios a través de los cuales se entiende, bueno, o se maneja el mundo, nuestras vidas. Una cosmovisión es una compilación. Compilación es una agregación de las percepciones del mundo de un individuo. Bueno, la cosmovisión es la manera más sencilla de ponerlo, es una visión de mundo llena de valores, llena de principios, de lo que tiene la persona en su cabeza y en su mente y en su corazón. Y a pesar de que es una cosa abstracta, es medible. Es medible porque las personas
al ser interrogada y al vivir, al vivir su vida, a lo largo del tiempo, demuestran qué tipo de visión, qué tipo de valores o qué tipo de principios o ausencia de ellos las personas tienen. Así que, bueno, voy ahora a hablar un poquito acerca de esta encuesta, la encuesta de la cosmovisión cristiana que se ha hecho desde el 1991 y ahí está gran parte de su valor. Bueno, si fuera solamente desde el 2021 ya tendría valor, pero naturalmente cuando se ubica por cuatro décadas, es una foto, una imagen que nos da una idea clara de en qué dirección ha venido moviéndose esa cosmovisión, que en este caso lo que ha sucedido es que ha venido declinando, cayendo. Por eso yo titulé este mensaje La caída de la cosmovisión cristiana. Así que aquí dice que los últimos hallazgos del American Worldview Inventory del 2021, que es esta encuesta que estoy hablando, identifican una serie de cambios importantes en el panorama religioso de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una medida de la cosmovisión de los Estados Unidos, que en otros países me imagino que se hace o se podría hacer. En este caso se ha venido haciendo en los Estados Unidos desde 1991, como dije. Y esa encuesta incluye cambios o demuestra cambios drásticos en la fe de los hispanos estadounidenses, con una disminución en el número de católicos hispanos, acompañados de un aumento en los no. En los no es lo que la encuesta llama los don'ts en inglés, o lo que podríamos llamar los negativos. Los negativos son aquellos que no creen, que no saben o no les importa si Dios existe. Esos son los negativos, y eso es lo que la encuesta lo que ha demostrado es cómo ha habido un aumento significativo y sorprendente en esta categoría. Demuestra esta categoría el rápido crecimiento de las religiones que no son hebreo-cristianas, la religión islámica, las religiones orientales y lo que se llama de la nueva era. También demuestra una disminución constante de 30 años, tanto en el cristianismo tradicional como en la confianza de la religión en general. O sea que lo que se ve es un deterioro que las personas muestran en su nivel de confianza de todo aquello que se llama religión. Y que ha habido una disminución constante de 30 años, o sea, a lo largo del tiempo, en ese nivel de confianza. Y que también ha habido una caída impresionante en 4 indicadores espirituales críticos. Una caída impresionante en 4 indicadores espirituales críticos. Hablábamos de que la cosmovisión es medible. Bueno, son métricas que son, en este caso son 4 métricas que en esencia describen la posición de cada cual con respecto a su cosmovisión. Primero, la creencia en Dios. De las cuatro métricas que estudia la encuesta, la creencia en Dios es la primera métrica. Si la persona cree en Dios o la persona no cree en Dios. Segundo, la creencia en la Biblia. Si la persona cree en la Biblia o no cree en la Biblia. El reconocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Si la persona cree en eso o no cree en eso, o no está seguro. Y la posición de una cosmovisión bíblica. O sea, cómo nosotros afrontamos el futuro. Si creemos en la profecía, como está contenida en la palabra de Dios, o no le prestamos atención a eso en lo absoluto y estamos mirando la astrología, digamos. Como suele suceder que hay personas que en lugar de estudiar la Biblia estudian los horóscopos. Y una de las cosas que arrojó esta última encuesta es un sorprendente aumento en la creencia en la reencarnación, incluso entre los cristianos, que
La Biblia no habla de la reencarnación, la Biblia habla de la resurrección, pero ha habido un aumento en la creencia de la reencarnación y esto sale a relucir en esta última encuesta. Bueno, encuesta. Este es el primer punto que quería traerles acerca de esta encuesta acerca de la cosmovisión cristiana. Y le voy a ir dando un poco más de detalles que salen como resultado de este estudio. Que los mayores aumentos en esta última década, del 2011 al 2021, se encuentran entre los no o entre los negativos. Es decir, personas que dicen que no saben, que no les importa o que no creen que Dios existe. En el 1991, hace 4 décadas atrás, apenas el 3% de los hispanos estaba en la categoría de negativos o del no. Pero en el 2001 se triplicó al 9%. Durante la siguiente década, o sea, la década del 2011, aumentó otro tercio, a 12%. Eso fue en el 2011. Pero luego, para el 2021, se disparó a casi un tercio de los hispanos. O sea, un 31% de los hispanos. Estamos hablando ahora no de los americanos en general, sino de los hispanos que viven en los Estados Unidos, que son más de 45 millones de personas. De esas personas, de acuerdo a esta encuesta, una tercera parte son negativos. Eso es lo que dice esa encuesta. Eso significa que la proporción de los negativos entre hispanos se ha multiplicado por 10 en las últimas 3 décadas. Algo increíblemente lamentable. Así que, bueno, la encuesta, que no vamos a entrar en eso en detalle, pero porque nos tomaría mucho tiempo. La encuesta, por ejemplo, ya sería entre los americanos como tal, la sociedad americana demuestra que ha habido una caída en los católicos, en el catolicismo, de un 59%, que había en el 1991 a un 28%. Y que entre los protestantes en el 1991 un 30%, era un 30% de la sociedad, y ahora eso se ha mantenido más o menos en un 32%. Pero la fe cristiana, la llamada creencia, religiones no cristianas, un 8% de la población en el 1991 y ha aumentado a un 9%, y los negativos son los que realmente han sorprendido con su aumento desproporcionado de un 3% a un 31%. Esto es un enfoque en los hispanos americanos. En los hispanos americanos. O sea que esta encuesta, realizada por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, revela que el 43% de los millennials o millennials son negativos. Son lo que ellos llaman don'ts, que no creen en Dios, no creen en la Biblia, no creen en la religión cristiana tal como, bueno, uno esperaría que la mayor parte de ellos sí creyera, que es la cifra más alta de cualquier generación adulta en el país. Los millennials son los nacidos entre 1981 y 1995. Son casi el 30% de la población mundial. Dato que habría que verificar. Yo no lo he verificado, pero esa es la información que
que aparece ahí preliminarmente. Así que esa es la generación que se está moviendo para convertirse en los líderes y dominar la sociedad en la cual nosotros nos vivimos y nos movemos y vivimos. Es una generación que es negativa en cuanto a la cosmovisión cristiana. El otro aspecto que quería resaltar con respecto a esta encuesta que trata sobre cómo se ha venido desplazando la cosmovisión cristiana en las personas en la sociedad, dice que un reflejo, o sea, una conclusión que nosotros podemos sacar de estas 4 décadas, de estas 4 retratos de cada una de estas décadas, 91, 2001, 2011 y 2021, es algo que sale a reducir, que demuestra los declives simultáneos en el cuarteto de medidas relacionadas con la fe que este veterano investigador George Barna ha rastreado desde fines de la década del 70. O sea que, como decíamos, que la cosmovisión es abstracta, pero puede ser medible. Y eso es lo que hace esta encuesta. Y hablábamos de que esas 4 métricas de la cosmovisión, bueno, es la creencia en la existencia de Dios, la creencia en la Biblia y la creencia de que, bueno, de que Jesucristo es nuestro Salvador personal, y naturalmente la cosmovisión bíblica. Así que dice que un pequeño comentario acerca de las 4 métricas, dice que la creencia en la existencia de Dios como el Dios omnisciente y todopoderoso creador del universo que todavía gobierna el mundo de hoy. ¿Cómo se ha venido desplazando ese porcentaje de gente? En el 1991, el 86% de las personas creía eso. Creían en Dios como un ser omnisapiente o omnisciente y todopoderoso, que controla el universo y controla el mundo, que creó todas las cosas y que las controla. 86%. En el 1991 al 46% en el 2021, o sea que se ha reducido prácticamente a la mitad, de 86% a 46%. Creencia, la segunda métrica, creencia de que la Biblia es la palabra de Dios verdadera y confiable. El valor de la Biblia, 70% en el 1991 creían en la Biblia, y hoy en día, ¿cuántas personas ustedes creen que creen en la Biblia? Bueno, de acuerdo a esa encuesta, 41%. O sea, apenas un poco más de la mitad de las personas creen en la palabra de Dios como verdadera y confiable. Y cuando habla del diluvio universal, nosotros creemos que ocurrió el diluvio universal, que cuando habla de Sodoma y Gomorra, nosotros creemos que existieron unas ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra y que fueran destruidas por Dios, y que cuando Dios habla de que se partió el mar para que pasara a Israel, nosotros creemos eso. Bueno, eso es lo que estamos hablando aquí, esa métrica, esa creencia de que la Biblia es la palabra de Dios verdadera y confiable, se ha venido reduciendo a menos de la mitad, a un 41%. Y que está en línea más o menos con la creencia en la existencia de Dios, que está en un 46%. Tercero, creencias de que cuando las personas mueren, pues van al cielo, y porque han confesado sus pecados, se han arrepentido, han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Desde 36% en el 1991 hasta un 30% en el 2021, quiere decir que más o menos eso se ha quedado más o menos estable, pero
con la salvedad de que ese por ciento subió en un momento dado durante esas 4 décadas a un 45%. O sea, casi la mitad de las personas creían eso, y ahora apenas un 30%, o sea, una de cada 3 personas cree eso solamente. Y poseer una cosmovisión bíblica ¿qué es lo que nosotros esperamos en el futuro? ¿Cómo nosotros visualizamos que si el mundo va a terminar o no va a terminar, si el mundo va a continuar y cómo va a continuar? Esa visión profética, que podríamos llamarle visión profética, que la sacamos de la Biblia. Fíjense ustedes que había un 12% en el 1995 que tenía esa cosmovisión, y que ahora se ha reducido a un 6%, o sea, la mitad. O sea, apenas un 6% de las personas, 6%, o sea, 6 personas de cada 100 son las únicas que tienen esa visión basada en lo que dice la palabra de Dios, en los planes de Dios, en la profecía bíblica. Así que estos son resultados tristes, son alarmantes, son trágicos. Podemos concluir que la Biblia, es triste decirlo, se ha convertido en un libro irrelevante para el mundo occidental, y que la encuesta encontró además algo que no le había dicho antes, pero que también lo resaltan, es que solo la mitad, el 51% de los pastores evangélicos, en Estados Unidos estamos hablando, tienen una cosmovisión bíblica. O sea, la mitad de los pastores evangélicos tienen una cosmovisión bíblica. Quiere decir, este sorprendente hallazgo, que la mitad de los pastores evangélicos conservadores no creen que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios. Repito, este sorprendente hallazgo es que la mitad de los pastores evangélicos conservadores no creen que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios y digna de servir como el fundamento de nuestras vidas, de nuestros valores y nuestros principios. Sin embargo, estos pastores afirman ser maestros de la Biblia. Así que ese es el cuadro triste y desalentador que muestra esta encuesta, que ya se ha hecho por cuatro décadas, o sea que, y está hecho por un investigador veterano que sabe lo que está haciendo y cómo hacerlo. Así que bueno, podemos preguntarnos cómo fue la caída de la cosmovisión, cómo ocurrió eso. Obviamente no ha ocurrido de un día para otro. Bueno, al principio fue lenta y luego rápida al final, como ocurre con las bancarrotas. Espiritualmente el mundo occidental está yendo hacia la bancarrota espiritual, del mismo modo que va yendo hacia la bancarrota financiera. Y la caída ha tomado más de 4 décadas y todavía le queda carretera por recorrer. Que primero empezó por el agnosticismo. Bueno, esa es una palabra que no usamos muy a menudo. Ya llevo 2, cosmovisión y agnosticismo. Pero bueno, le voy a decir la definición de agnosticismo para aquellos que tengamos claro de cómo empezó todo este proceso de la pérdida de la cosmovisión. El agnosticismo es doctrina que declara inaccesible al entendimiento humano toda noción de lo absoluto, especialmente la naturaleza y la existencia de Dios, cuya existencia no niega, a diferencia del ateísmo, que sí niega la existencia de Dios. Así que
Algunas veces hemos hablado de este tema del agnosticismo y Charles Darwin era un agnóstico. El Mundo acogió su libro El origen, sobre el origen de las especies con los brazos abiertos en el 1859, después que hizo ese viaje a las Islas Galápagos en el barco de Beagle. Así que, bueno, ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo que nosotros podemos, yendo hacia atrás, ver que todo empezó ahí, que el mundo ha venido declinando en la cosmovisión bíblica desde ese entonces, y que eso es un punto importante, de envergadura en todo ese proceso de degeneración de la cosmovisión bíblica, y que eso no se quedó ahí, que en segundo lugar continuó hacia el ateísmo, al ateísmo abierto, no ya hablando del agnosticismo, que dice, bueno, yo no niego la existencia de Dios, pero tampoco puedo afirmarlo. O sea, que se parece algo, una posición como diplomática, ¿no? Y el ateísmo va a un punto que es más hacia la izquierda, podemos decir, y dice, no, Dios no existe. Si no se puede probar en el laboratorio, no podemos hablar de ello. Así que esa fue la segunda estocada que recibió la cosmovisión bíblica. Y bueno, no necesariamente los ateos y los agnósticos son personas necesariamente perversas, pero eso es otro punto aparte. O sea, lo que estamos hablando aquí de cómo fue degradándose la cosmovisión bíblica, que primero empieza con el agnosticismo y luego se pasa al ateísmo, que digamos hay combinaciones de ateísmo con sistemas políticos como el ateísmo comunista. Y tercero, eso fue moviéndose todavía más hacia un escenario más perverso, más ominoso, más siniestro, que es la cultura antidios. Podemos hablar de que la cosmovisión bíblica es, bueno, lo que nosotros, muchos historiadores llaman, o humanistas llaman, el mundo hebreo-cristiano, la cultura hebrea cristiana, y pues nosotros podemos hablar hoy en día de la cultura antidios. La cultura antidios que va más hacia el extremo que el agnosticismo y que el ateísmo. Y que nosotros podemos ver esa escritura que aparece en segunda de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Eso es una descripción de la cultura antidios. Porque, como decía, no necesariamente un agnóstico era en ese entonces, los finales del siglo XIX, eran personas perversas. Así que esa mentalidad antidios tiene una agenda para destruir todo lo que representa la cosmovisión cristiana. Todo lo que representa esa cultura hebreo-cristiana que nosotros que se nos enseñó en la escuela, que ese era el fundamento de nuestros valores y nuestra visión, nuestros principios. Y que, bueno, que cuando se habla de la cultura antidios, es que se invierten los valores, o se descartan los valores, y lo bueno se trata de proyectar como malo y a la inversa. O sea que no es meramente que Dios no existe y nosotros no vamos a entrar en eso, sino que se impulsa una cultura que es opuesta a los valores cristianos, que quiere decir que es ir en una dirección de mayor perversidad y desorientación espiritual. Y que cuarto, todo esto va a culminar en lo que nosotros hemos hablado muchas veces, que nosotros nos referimos al colmo de la maldad. O sea, que del mismo modo que nosotros podemos hablar de 2 Timoteo 3:1, esos 19 adjetivos que describen esta cultura antidios,
está el colmo de la maldad, que está reservado para los últimos 7 años de la historia humana sin Dios. Daniel 8:23. Daniel 8:23 habla de ese periodo del colmo de la maldad, que es ir más hacia el extremo de la perversidad y que excede, pero que naturalmente se fundamenta en la cultura anti-Dios. Así que, bueno, ¿cómo nos deja eso? Bueno, nos deja como dice el bolero de aquí de Puerto Rico, con muy poquita fe. Que esta persona que escribió esta canción pues habla de que, bueno, pues a través de las experiencias tan amargas que ha tenido y los desengaños amorosos que ha tenido, pues se ha quedado con muy poquita fe, y eso es lo que nos ha sucedido con todo este proceso. Un mundo que fue matando esa cosmovisión poco a poco al principio y luego más rápido al final, y estamos al borde de la bancarrota, al borde del desastre, que es una bancarrota que va a ser no solamente financiera, sino también espiritual. Así que es triste decirlo, pero el resultado es que ahora los países de descendencia israelita, que antes nosotros los teníamos como los que sostenían esta cosmovisión cristiana, son los países asociados a la cultura anti-Dios, y que para ellos, para estos países, la Biblia ya no es un libro relevante, y que Dios no es algo que se le está enseñando a los hijos como un valor, como un principio que es lo que debe ser fundamental para guiar nuestras vidas. Y uno averigua cuántos ateos hay en las naciones. Bueno, obviamente eso no es una medida que uno puede decir que es súper confiable, pero aquí, por ejemplo, le voy a dar unas medidas del nivel de ateísmo que hay en algunos países. Por ejemplo, en Francia se dice que hay un 55% de las personas que son ateas. Francia, que nosotros la visualizamos como una nación católica. Austria, 59%. Irlanda, 60%. También una nación que asociamos con el catolicismo. Israel, la nación de Israel, un 61% se asocia con el ateísmo. O sea, 2/3 partes de la nación es atea, de acuerdo a estas fuentes de información. Canadá, un 63%. España, un 63%. De donde nosotros aquí en Centro y Sudamérica hemos adquirido el idioma, y nuestras familias son o son protestantes o son católicas, porque esa es la fe de nuestros mayores, como dice la canción. España, 63%. Alemania, 66%. O sea que hasta aquí, de lo que le he dicho, de la mitad a 2/3 partes de la población es atea. Pero eso no se queda ahí. Australia, 70%. Reino Unido, 72%. Y están los países que naturalmente no están conectados con nunca lo han estado con la cultura y con la cosmovisión cristiana. Japón, 81% de ateos, y China, un 91% de ateos. O sea que nosotros estamos, las naciones hebreo-cristianas con tradición hebreo-cristiana están alcanzando a las naciones ateas comunistas del mundo. O sea que en una generación hemos perdido el sistema de valores hebreo-cristianos, y eso todavía no ha terminado.
Así que todavía no hemos llegado al colmo de la maldad, pero es claro que ya nosotros estamos bien adelantados en esta cultura antidios que estábamos describiendo hace unos minutos atrás, de 2 Timoteo 3. Así que eh, esta generación, este mundo tiene una pregunta que es como un nubarrón que hay alrededor de las naciones, que fue una pregunta que hizo Cristo, que nosotros periódicamente nos hacemos esa pregunta y la citamos. Cuando él dijo que si cuando regresara a la tierra iba a haber fe en la tierra. Bueno, toda esta evidencia no son percepciones, son evidencias. Porque uno puede decir, bueno, yo creo que el mundo va en la dirección equivocada, pero eso es una percepción personal. Aquí lo que estamos hablando es de datos, de evidencia, con datos, y no solamente del 2021, sino de evidencia que va para atrás 4 décadas, que son retratos tomados cada 10 años. Obviamente no es de la misma gente, porque hay gente que muere y hay gente que reemplaza a esa gente que muere, pero lo que nosotros vemos es que en el agregado, esos son los resultados. Así que, ¿cómo nosotros podemos ubicarnos con relación a todo esto? Bueno, Cristo tildó a su generación en Marcos 8:38 como generación adúltera y pecadora. Bueno, es difícil para nosotros visualizar que esa generación fuera eso, una generación adúltera. Uno pensaría que esa generación iba a ser más decente, pero eso no es lo que Cristo indicó en su palabra, sino que dijo que era una generación adúltera y pecadora. En Marcos 8:38 dice: si alguien se avergüenza de mí, de Cristo en este caso, y de mis palabras, en otras palabras, de mi cosmovisión, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. Y uno pensaría que hace 2000 años atrás la gente tuviera más fe. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Cristo se refirió a sus discípulos, no a la generación de afuera, sino a sus discípulos como hombres y mujeres de poca fe. No les dijo que eran hombres y mujeres sin fe, sino hombres y mujeres de poca fe, y esa expresión que es una expresión única de Cristo, que no vemos que haya sido utilizada por ningún otro profeta o maestro. Mateo 6:30 vemos esa expresión de Cristo, de hombres de poca fe. Mateo 8:26, Mateo 14:31, Mateo 16:8, en Mateo 17:20. O sea que en esas 5 referencias de Mateo nosotros vemos esa expresión que usó Jesús de hombre de poca fe o hombres de poca fe. Aquí en Mateo 14:31 dice: enseguida Jesús le tendió la mano, en este caso a Pedro, y sujetándolo lo reprendió. Es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Ninguna otra versión de la Biblia habla en esos términos de que lo reprendió. Esta lo pone en términos de que lo reprendió, porque todas las demás dicen y le dijo. Pero esta versión dice: lo reprendió hombre de poca fe. Y en Mateo 16:8 dice: al darse cuenta de esto, Jesús los recriminó. Es la única versión
de la Biblia que usa esas palabras de reprendió y recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Así que el punto es que esta versión de la Nueva Versión Internacional utiliza la palabra reprensión o recriminación refiriéndose a la condición de poca fe. No es que no tuvieran fe, es que tenían poca fe. Así que si la usó con cariño esa expresión, o si en efecto yo no creo que haya sido con cariño, como aquí la expresión de esa de ay bendito de aquí de Puerto Rico, no creo que haya sido con cariño que la usó. Más bien uno pensaría que lo hizo con enojo o con el carácter de una corrección severa. Bueno, y a los líderes religiosos de su tiempo todavía los ponen en una condición peor llamándolos hipócritas. Así que volviendo a este asunto de esta pregunta, que es como una nube que se cierne sobre el mundo, esperando que alguien la enfoque sobre el asunto y que nos dé luz de qué es lo que significa y qué es lo que nosotros podemos esperar con relación, qué es lo que se supone que nosotros hagamos, más bien, con relación con todo a este deterioro de la cosmovisión cristiana y de la fe. Aquí en Lucas 18:8, Lucas 18:8 está la historia de Cristo, que se hace la pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Y es una buena pregunta para conectarla con este estudio acerca de la cosmovisión cristiana, la caída de la cosmovisión cristiana, pero tenemos que enfocar en qué es lo que nosotros se supone que hagamos, qué es lo que se requiere de nosotros en este tiempo y cómo nosotros vamos a abordar o vamos a ubicarnos con relación a esa pregunta que Cristo hizo, pero no dio la contestación, como todos nosotros sabemos. Lucas 18:8. ¿Y en qué contexto es que Cristo hizo esa pregunta? ¿En qué contexto hizo esa pregunta? Asombrosamente, no fue en el contexto de cumplimiento profético del fin. Digamos, uno esperaría que esa pregunta apareciera en Mateo 24 o en Lucas 21, en la profecía esa de los eventos del tiempo del fin, pero no es así. El contexto es la parábola de la viuda insistente. La parábola de la viuda insistente. En otras palabras, que él conecta la falta de fe con nuestro vivir diario, nuestros problemas regulares, los problemas que nosotros enfrentamos, grandes o pequeños, que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares. Así que aquí en Lucas 18, versículo 1 al 8, es un buen texto para nosotros estudiar y reflexionar sobre este tema de la pérdida de la cosmovisión cristiana y específicamente que Cristo trajo esta pregunta, que es una pregunta para todos nosotros y es una pregunta que aplica no solamente a esa generación en la que él vino, sino por estos 2000 años que han transcurrido y sobre todo para nosotros en este tiempo tan crítico que estamos viviendo. Aquí en Lucas 18, versículo 1 al 8 dice: aunque no temo, esta es la declaración del juez, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie. Esta es la Nueva Versión Internacional. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia
no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. Así que, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y ahí cae el telón. Podemos decir que cae el telón. O sea, no se vuelve a hablar más del tema, y nosotros podríamos resaltar, porque Cristo resaltó, dice, recuérdense, en otras palabras, enfatiza, recuérdense lo que dijo el juez injusto, pero nosotros podemos entonces en este contexto decir, recuérdense lo que dijo la viuda insistente, o lo que hizo la viuda insistente de ir y volver, insistir y volver, regresar e insistir, con todos los problemas y todos los inconvenientes que eso le pudo haber representado. Él enfatizó lo que dijo el juez injusto. Nosotros debemos enfatizar no solamente en eso, sino también en la posición de la viuda insistente. Así que a Dios no le gusta que le acortemos las manos, y esta sociedad lo que hace es eso 24/7, lo que nosotros vemos, que el Dios para este mundo es cada vez más irrelevante, su palabra es cada vez más irrelevante, y que el mundo no solamente ha asumido esa posición, sino que ahora se quiere convertir en enemigo de Dios y enemigo de los valores y los principios de Dios, y que eventualmente es el colmo de la maldad, lo que nos espera. Así que Él detesta, Cristo detesta, nuestro Padre detesta eso, y que ese fue el pecado de la congregación del desierto, desconfiar de Dios, que Dios no puede hacer eso, que Dios no nos puede sacar de aquí, que Dios no nos puede proteger de aquí, que Dios no nos puede alimentar milagrosamente, que Dios no nos puede proteger milagrosamente. Eso es acortar la mano de Dios, pero nosotros lo hacemos aún como discípulos de Dios, de Cristo. Lo hacemos porque eso es lo que vemos en la palabra, en los evangelios. Lo vemos que eso ocurrió una y otra vez, y Él lo aprovechó para enfatizar en que somos discípulos de poca fe. No sin fe, pero de poca fe. Así que, este no es momento para nosotros disminuir la fe, es todo lo contrario. Mientras el mundo pierde la fe, nosotros tenemos que revitalizar la fe, y que nuestra fe sea más ferviente de lo que ha sido en el pasado, porque eso es lo que nos demanda el tiempo que estamos viviendo. La Iglesia de Dios debe cultivar la firmeza del espíritu para hacer frente a la pérdida de la cosmovisión cristiana. La firmeza del espíritu, llamémosle la fe, llamémosle amor, llamémosle este conjunto de virtudes que llamamos fruto del Espíritu Santo de Dios, llamemos los dones del Espíritu Santo de Dios. Esa firmeza del espíritu es cultivable, y que si no se cultiva se pierde o se debilita, pero que si se cultiva nosotros podemos tener resultados que son los resultados que Dios quiere ver en nosotros. Así que, ¿cómo se puede combatir la caída de la cosmovisión cristiana? ¿Qué nosotros podemos hacer? Bueno,
Lo primero que yo diría que se puede hacer es que se puede resumir en la palabra aceptación. La palabra aceptación, que uno está en una condición y hasta que no acepta la condición en que se encuentra, no puede tomar la decisión correcta, no puede tomar las acciones correctas. Es que debemos aceptar que somos hombres y mujeres de poca fe, que es una expresión única de Cristo, que no es una expresión que debemos tomar de rechazo, sino que debemos tomarla como que es una expresión de corrección y que debemos aceptarlo. En otras palabras, que tenemos que abordar todo esto, ir delante de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, ¿soy yo un hombre o una mujer de poca fe? Hacer esa pregunta, hacerla con valor y naturalmente estar dispuesto a recibir una contestación con honestidad. En vez de decir: no, eso no es para mí. Eso no me aplica a mí. Eso le aplica a aquellos discípulos o le aplica a otras personas, pero a mí no me aplica. Bueno, pero a Dios no se le contradice. Y no queremos estar en esa posición de estar contradiciendo a Dios cuando Dios dice que sus discípulos son, a menos que no hagan un esfuerzo extraordinario en ir en una dirección de una fe ferviente, somos hombres y mujeres de poca fe. Así que esa es la primera acción que nosotros debemos tomar, a mi juicio, de que debemos preguntarnos: bueno, ¿cómo está mi cosmovisión? El mundo está en una condición de degradación, pero yo no tengo que estar necesariamente en esa misma posición, en esa misma condición. Dios me ha llamado a hacer algo completamente diferente. Así que ese es el principio con el que tenemos que abordar el problema de una manera honesta y desapasionada, al preguntarnos: ¿soy yo una persona de poca fe? ¿Cómo está mi nivel de fe? Porque esa es la pregunta que está ahora sobre no solamente el mundo, sino sobre nosotros mismos como iglesia. Así que no hay un examen, digamos, como que uno me dice el nivel de vitamina D para mejorar su sistema inmune, y que uno pueda hacerse una prueba similar de la fe, pero bueno, tampoco es imposible. Tampoco es imposible que nosotros podamos hacernos una evaluación de nuestro nivel de fe, a ver si somos hombres y mujeres de poca fe, o ver si pasamos la prueba. Y segundo, aparte de esta posición de aceptación, un segundo paso es aspiración. O sea, yo acepto esta condición en que me encuentro a nivel de mi fe personal, de mi cosmovisión cristiana personal, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aspirar, tengo que tener el deseo de subir a un nivel superior de fe después de que he aceptado de que somos hombres y mujeres de poca fe. Nuevamente, no es que seamos hombres y mujeres sin fe. Eso no nos aplica a nosotros. Pero entonces, si aceptamos que estamos en esa condición de poca fe, es decir, que no pasamos la prueba, ¿a qué vamos a aspirar? Bueno, aspirar a ver milagros en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros estamos hablando aquí. Si no aspiramos a verlos, entonces no los veremos nunca. Hebreos 11:13 dice que toda esa nube de testigos vivió por la fe. Es lo que dice esa declaración, que toda esa nube de testigos vivió por la fe.
que nosotros somos, digamos, el promedio, como dicen algunas personas, estudiosos de la conducta humana, que somos el promedio de las 5 personas con las que más entramos en contacto, y que en ese sentido el Padre, nuestro Señor Jesucristo, pueden estar en ese núcleo de 5 personas, de 5 seres con los cuales nosotros estamos en más contacto, y que entonces tienen una influencia de mayor peso que la que han tenido hasta ahora. Así que podemos aspirar a ser como esa nube de testigos que tuvieron las mismas dificultades, si no mayores, y que las afrontaron aceptando su condición y aspirando a que podían ser vencedores. Así que si Cristo dice que podemos ser hombres y mujeres de mucha fe, entonces ¿por qué conformarnos con menos? Y un tercer paso que nosotros podemos tomar para abordar este asunto de la pérdida de la cosmovisión cristiana es no quedarnos en el aceptar, no quedarnos en el aspirar, sino quedarnos en movernos a un tercer paso, que sería alcanzar, que serían las 3A. Aceptar, aspirar y alcanzar, que para graduarse de la escuela de la fe se necesita más que admitir, más que aspirar. Y ese es el paso de alcanzar, que podemos decir alcanzar un milagro a la vez. No tratar de ir en muchas direcciones, sino alcanzar un milagro a la vez. Que nuestras vidas deben convertirse en una secuencia de milagros, o más bien una secuencia progresiva de milagros. O sea, que no podemos acortarle las manos a Dios o los brazos a Dios, porque entonces no estaríamos cumpliendo el objetivo que Dios quiere, que seamos hombres y mujeres de fe o de mucha fe. Así que nosotros podemos ver que el ejemplo en ese sentido es el ejemplo de Cristo mismo, que podemos decir que su vida fue una secuencia de milagros, y que más que una secuencia de milagros fue una secuencia progresiva de milagros, como nosotros vemos en este libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que fue escrito para que nosotros creamos que Él es el Cristo, que es Dios, y que para creyendo en Él tengamos vida, tengamos todas las cosas que se requieren, todos los elementos que se requieren para tener la vida que Dios quiere para nosotros, la vida que no termine. Y que eso también nosotros lo podemos ver en David, que a lo largo de sus salmos nosotros vemos que él sí clamó a Dios, pero nosotros vemos también que él dijo: Dios me escuchó, Dios me sanó, Dios me libró de mis enemigos, Dios dividió a mis enemigos, Dios confundió a mis enemigos, y cuando fallé, Dios no me quitó su Santo Espíritu. Así que lo que nosotros vemos en la vida de esta nube de testigos es eso, que sus vidas fueron progresiones de milagros, fueron colecciones de milagros, y que eso los mantuvieron con la fuerza para seguir adelante y no declinar en su cosmovisión cristiana o decaer en su cosmovisión cristiana, sino mantenerse con firmeza, con la firmeza del Espíritu que Dios quiere ver en nosotros. Así que si nosotros repasamos esta progresión de milagros que Cristo vivió, según el Evangelio de Juan, vemos que esa progresión de milagros empezó transformando agua en vino,
al principio de su ministerio, y como dice en Juan 2:30, en Juan 2:30, que a los discípulos ver ese milagro fue que ellos creyeron en su nombre. Es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este milagro, que no podemos decir que es el milagro más grande que él hizo, pero milagro al fin, y que cuando ellos vieron que era lo que era lo que había ocurrido, creyeron en él. Aquí en Juan 2:11 transformó el agua en vino, en buen vino, y este principio de señales, lo que dice, hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Entonces, como dice ahí, el principio de señales en su ministerio. Y en Juan 5:5 nosotros vemos cómo esa cadena de milagros va en progresión y llega al punto de que sana a un paralítico de 38 años en un sábado. Sana a un paralítico de 38 años. 38 años es una vida completa. Es la vida productiva de una persona. Y nosotros tenemos que reflexionar en eso, cómo fue eso, cómo se sentía, cómo se puede sentir una persona que espera por 38 años. Bueno, ya para empezar nos da una idea de que muchos de estos milagros que nosotros aspiramos en nuestra vida no se van a dar de inmediato, sino que van a tardar un año, una década, 2 décadas, 3 décadas. En este caso tardó 4 décadas en que ocurriera ese milagro. Que pasa por ahí el Señor, que no fue un accidente, y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?, le preguntó. Bueno, nosotros mismos podemos hacernos esa pregunta: ¿quiero ser sano? Y bueno, él aprovechó esa oportunidad para decirle: llevo 38 años esperando, ya perdí la fe. No es lo que dijo él, sino que hace su historia y no dice que está cansado, que ya perdió la fe, sino que, bueno, está ahí esperando que ocurra ese milagro que ocurría ahí periódicamente. Así que recibió su sanidad. No sabemos exactamente cómo estas personas que entraron en contacto con Cristo, muchos de ellos, cómo terminaron sus vidas, cómo eso transformó sus vidas, o si fue que no las transformó. Pero aquí este es un ejemplo que nos demuestra que, bueno, que la edad o el tiempo no es un obstáculo para Dios, es más bien un obstáculo para nosotros, y que no podemos permitir que así lo sea. Y es lo que nosotros vemos aquí, y cómo Dios se movió empezando esta progresión de milagros, transformando el agua en vino, a transformar algo mucho más difícil, la fe de una persona, y honrar la fe de una persona que lleva 38 años paralítico. O sea, que era obvio en esta cadena de milagros, o es obvio en esta cadena de milagros que nosotros vemos aquí en el libro de Juan, es que cada milagro que ocurre es algo más difícil para hacer que lo que había ocurrido al principio. ¿Qué es más fácil? ¿Transformar agua en vino o curar a una persona paralítica de 38 años, de toda su vida ahí estar esperando? Ahí nosotros vemos la progresión y vemos la continuación de esa cadena de milagros que fue la vida de Cristo, que para nosotros es un ejemplo que nosotros debemos emular, y así nos convertimos en seres
no de poca fe, sino de seres que viven por fe. Una transformación que Dios espera de nosotros. Y de ahí de Juan 5, pasamos a Juan 6, y que alimentó a 5.000, el milagro que alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 pescaditos. Y 5.000 personas son muchas personas. Aprovechó para enseñarles muchas lecciones a ellos, entre ellas que recogieran todos los pedazos que habían sobrado, para que nosotros aprendamos que Él es pan de vida. La lección es: Dios no nos va a dejar morir de hambre. Dios no nos va a dejar perecer de ninguna forma, a menos que sea su voluntad para alguna lección que quiere enseñarnos a los que están al lado, o que tiene algún propósito en particular, pero que quiere enseñarnos a través de esos milagros que es pan de vida, que es agua de vida, y que todas las cosas que nosotros tenemos, la vida como tal es un milagro y que viene de Dios. Todas esas cosas vienen de Dios, y que aspiramos a ver la vida como lo que es un verdadero milagro. Que los biólogos, los microbiólogos estudian la maravilla del cuerpo humano y ellos están desapasionados. Ellos no quieren reconocer el diseño maravilloso, el diseño divino, la imposibilidad de que eso haya surgido por sí solo, sino que no dan la honra y la gloria a Dios estudiando y viendo las maravillas que hay en toda la creación. Dios no quiere que nosotros vivamos así, porque eso es parte de la cosmovisión cristiana y es parte de la manera en que nosotros debemos vivir de día a día, que es a través de la fe, que nosotros vivimos por fe. Y aquí después de este milagro, naturalmente de Juan 6, de la alimentación de 5.000 personas, está la progresión sigue adelante con Juan 9. Juan 9, que es la historia del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento. Bueno, todas estas historias uno puede verlas de alguna manera o de otra dramatizada, pero esta del ciego de nacimiento es de película, porque por la manera en que se narra y cómo todo el mundo empezó a inquirir acerca de cómo el ciego había sido sanado. Bueno, para empezar, es un ciego de nacimiento. Es como el paralítico. Llevaba 38 años, 4 décadas ahí, y de pronto recobra su capacidad para caminar. Era imposible. Aquí nosotros vemos cómo Cristo utilizó estas ocasiones o estos eventos para demostrar que para él lo imposible era posible, y que no importa que si estaba paralítico de 1 año o de 38 años, él lo podía sanar, pero en este caso utiliza a una persona de 38 años que es sujeto hasta el paralítico, y aquí utiliza no un ciego que se acaba de quedar ciego por un accidente, sino un ciego de nacimiento. Todo el mundo conocía a ese ciego, aparentemente, siendo una comunidad que no era una ciudad grande, el ciego de nacimiento. Y bueno, es curioso cómo el propio ciego describe la situación cuando le preguntan en sus propias palabras. Dice: me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Una cosa maravillosa. Bueno, un poco tiene un poco de humor, ¿no?
cómo él estaba tratando de explicar la situación, porque él mismo a lo mejor no entendía a cabalidad qué era todo lo que había pasado, pero estaba claro para todo el mundo que era una persona que estaba privada de la vista desde el mismo nacimiento. Y hay muchas cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, conectar en la palabra de Dios, que hay ceguera espiritual, hay ceguera física, y que Dios lo que quiere es que nosotros podamos ver las cosas espirituales con claridad, que es lo que precisamente se pierde con esto de la pérdida de la cosmovisión cristiana. El mundo se está quedando ciego, y nosotros nos podemos estar quedando ciegos con el mundo si no volvemos a la fe. Y que, bueno, del mismo modo que existe esta progresión de milagros, nosotros tenemos una obligación de ver y hacer que nuestra vida se convierta en una cadena de milagros, y que naturalmente sea una progresión de milagros, del mismo modo que nosotros vemos una progresión de milagros aquí en el libro de Juan, en la vida de Cristo. Así que, bueno, eso no se queda ahí, esa progresión no quedó, no terminó con el ciego que recibe su vista, sino que en Juan 11 se va un paso más allá, que es la cúspide de la progresión de milagros de Cristo, y que nosotros vemos en Juan 11 en la resurrección de Lázaro. El milagro en que él llora, que no habíamos visto las emociones de Cristo salir aquí, en esos milagros anteriores, en esa progresión de milagros, pero aquí él llora, y este es el milagro que hace que sus enemigos determinen que lo deben matar. O sea que es una persona que está muerta por 4 días. En otras palabras, no es una persona que se acaba de morir ahora, sino que ya lleva 4 días de muerto, y que para que las demás personas y sus enemigos no pudieran dudar de que era una persona que estaba fingiéndose muerta, sino, no, es una persona que estaba muerta, y que ya no había posibilidad alguna de volverlo a la vida, excepto por un milagro, y ese milagro ocurre. Y así nosotros vemos cómo esa progresión, ese libro de Juan, que está escrito para que nosotros creamos en el Mesías, y que, que transforme nuestra vida en ese sentido, y nos dé la aspiración para nosotros, para que nuestras vidas se conviertan en una progresión de milagros, en lugar de que entremos en una condición de que la fe nuestra empieza a morir, y terminemos perdiendo la cosmovisión, como el mundo está perdiendo la cosmovisión en su mayor parte. Así que qué bueno si todas nuestras vidas fueran así, como ese ejemplo de Cristo, una secuencia de milagros, y más que eso, una secuencia progresiva de milagros. Ese es el mejor antídoto contra la pérdida de la cosmovisión. Así que es claro entonces, en conclusión, que esperar milagros y defender la cosmovisión cristiana no está de moda. Y no ha estado de moda en las últimas 4 décadas, pero para nosotros la verdadera cosmovisión cristiana no puede morir. Para nosotros, esa expresión de la Reina Valera, de que vienen días, realmente lo que quiere decir es vienen milagros. Vienen milagros y están más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Así que ahora, en este momento, en este mundo no hay salida física para nosotros. Solo que Dios abra el mar y nos permita pasar a un mundo nuevo. Y así, la fe es la solución más práctica para nuestros problemas y los problemas del mundo.
permitir revivir la cosmovisión cristiana, es nuestra obligación, así que vamos a hacerlo.